¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, espero que estéis disfrutando del domingo de resurrección para todos los que queráis en ese tipo de cosas, pero es irónico que tal día como hoy tenga que estar dando esta noticia, porque hoy voy a hablaros de Clint Eastwood. ¡No se ha muerto! No se ha muerto, que estaba yo aquí dándole un tono como demasiado dramático a todo. No. Pero sí es cierto que en las últimas semanas hemos hablado de las próximas y parece que últimas películas de Francis Ford Coppola o de Quentin Tarantino, pues hoy vamos a hablar de la que parece que será la próxima y presumible última película del veterano realizador, quien tras dirigirla a sus 93 años, que son los años que tiene Clint Eastwood actualmente, bueno, pues parece ser que anunciaría oficialmente su jubilación. Jurado número 2 sería su despedida del mundo del cine. El ciclo sin fin y todo eso que decían en El Rey León. Unos vienen y otros que van. Cabecera y comenzamos. Bueno, antes que nada tengo que deciros también que tenemos que coger esta información con pinzas, porque si bien ha salido publicado en distintos medios esta noticia de que Clint Eastwood va a dirigir su película número 40 y va a ser la última, se va a jubilar del cine después de rodarla, etcétera, etcétera. Bueno, pues si la buscáis en medios especializados muy tochos como Variety o The Hollywood Reporter, no dicen absolutamente nada. Todavía. Aunque, digamos que por la trascendencia de la figura de Clint Eastwood, pues al final me he decidido a traeros lo que se sabe de esta jurado número 2, que realmente tampoco es que se sepa mucho acerca del proyecto. Presumiblemente la producirá Warner, que es el estudio donde Eastwood ha dirigido desde los últimos, pues, bueno, en realidad casi toda su vida ha sido en Warner, que será dirigida y producida por el propio Eastwood a través de su productora Malpaso, que el título provisional será este Jurado número 2. Y la sinopsis. La sinopsis nos presenta la historia como un thriller judicial donde el jurado de un juicio por asesinato, mientras se está celebrando el juicio, sospecha que él bien podría ser el responsable del asesinato. Esto es un poco raro, ¿no? Esto es un poco raro, pero bueno, a partir de que el tipo dice, oye, que yo igual soy el asesino, pues entonces empieza a debatirse entre si entregarse a las autoridades para liberar al inocente, al que le han endosado literalmente el muerto, o manipular al resto de los miembros del jurado para que declaren inocente al susodicho. Ya digo, una premisa interesante, pero que también resulta un tanto difícil de creer, aunque bueno, simplemente teniendo esta sinopsis en cuenta, hay varias películas que podríamos citar como emparentadas o por lo menos que tienen una premisa similar. La primera de ellas es El Jurado. Así, sin más, a secas. Runaway Jury, en el original, es una película del año 2003 protagonizada por John Cusack, Rachel Weisz, Gene Hackman o Dustin Hoffman. Reparto de lujo, eso sí. Que gira en torno a el miembro de un jurado que intenta, de hecho, manipular al resto de los miembros del mismo por motivos personales en un juicio contra un fabricante de armas. Honestamente, tengo que reconoceros que no recuerdo muy bien la película. En su día la vi y me quedé con la sensación de que estaba bien, pero la novela, porque es una adaptación de una novela de John Grisham, estaba mejor. Yo ya lo había leído y el libro me gustó más, aunque solamente fuera porque el libro, el juicio, es contra una tabacalera, que a nivel dramático da mucho más chicha que lo del fabricante de armas. Pero tuvieron que cambiarlo en la adaptación porque unos pocos años antes había estrenado The Insider, El Dilema, la de Russell Crowe y Al Pacino, que giraba en torno a un juicio mediático contra una tabacalera. Así que bueno, por evitar las comparaciones, pues lo sustituyeron por lo del fabricante de armas. La segunda película que se me viene a la cabeza cuando pienso en esta jurado número 2 es una que también contaba con Dustin Hoffman en su reparto en un pequeño papel, aunque mayormente la cinta está interpretada por Brad Pitt, Robert De Niro o Kevin Bacon. Obviamente estoy hablando de Sleepers, dirigida por Barry Levinson en 1996 y que gira en torno a un grupo de chicos adolescentes del conflictivo barrio de Hell's Kitchen que son imputados por un homicidio involuntario. Y años después utilizan un nuevo caso de asesinato contra dos de los miembros de la pandilla para ajusticiar a quienes abusaron de ellos cuando les metieron siendo adolescentes en un correccional. Película absoluto. Aunque para peliculones, obviamente tenemos que hablar de una de mis películas favoritas de todos los tiempos y una de las mejores jamás realizadas. Estoy hablando, por supuesto, del clásico de 1957 dirigido por Sidney Lumet, 12 hombres sin piedad.
protagonizado por Henry Fonda como el jurado número 8. Todos los personajes de la película se llaman por el nombre de jurado número 1, jurado número 2, jurado número 3. Bueno, Henry Fonda es el jurado número 8, que en un caso de asesinato intenta demostrar la causa probable para convencer al resto de los miembros del jurado, que lo tienen claro. Están juzgando a un adolescente que ha cometido un supuesto asesinato. Todos tienen claro que sí, que el adolescente lo hizo, ya está. Bueno, pues él es el único que tiene sus dudas, y planteando esas dudas poco a poco va convenciendo al resto de los miembros del mismo, porque el jurado tiene que ser, el veredicto tiene que ser por unanimidad. En serio, ya sé que la película es en blanco y negro y tal, que se hizo hace la tira de año 1957, madre mía, pero si no habéis visto nunca 12 hombres sin piedad, por favor, haceros un favor, aunque solamente sea una vez en la vida. Una de las mejores películas de juicios, vamos, yo diría la segunda mejor de juicios, de thriller judicial, la segunda mejor, solamente por detrás de, obviamente, Matar a un ruiseñor, que también es un clásico, también es en blanco y negro, y también, si no la habéis visto, ¿qué cojones hacéis con vuestra vida? Bueno, con todos estos referentes, por lo menos estaréis pensando que estoy dando palmas con las orejas con el anuncio de esta jurado número 2, independientemente de que sea o no el último crédito de Eastwood como cineasta. Y sí, por supuesto, por un lado sí, pero por el otro lado no. ¿Por qué? Porque es cierto que Eastwood es el responsable de algunas de mis películas favoritas, y de hace no mucho hay una creencia popular de que Eastwood en los últimos años no ha hecho nada que merezca la pena. No estoy para nada de acuerdo con eso, pero sí es cierto que la última que dirigió, Cry Macho, del año 2020, en plena pandemia, independientemente de que la película fuese o no fuese buena, que no lo es, mejor dicho, es una película del montón, ¿sabéis? Es una película de estas de sobremesa de Antena 3. Bueno, independientemente de eso, despertó bastantes red flags, bastantes señales de alarma en mi subconsciente cinéfilo. ¿Por qué? Porque se le veía a Eastwood, se le veía especialmente viejo, y no viejo a nivel físico, ¿no? El tipo ya tenía 90 años. Sí, o sea, es obvio que iba a parecer viejo, sino que es que se le veía viejo, como diría, emocionalmente. O sea, la película adolecía de vigor cinematográfico, era como le faltaba energía, estaba hecha con el piloto automático, como si no hubiese nadie conduciendo en ese momento el coche. Hablo de forma metafórica, no literal, que la película es una road movie, así que tiene mucho de coches. Todo ello a pesar de que, como la mayoría de las películas que dirige y protagoniza Clint Eastwood, son vehículos fabricados a su medida. O sea, la película de Cry Macho gira en torno al personaje de Eastwood, Mike, que es un antiguo cowboy de rodeo y domador de caballos, que sin embargo pues llega un día en que le despiden porque su jefe considera que ya está demasiado mayor para el trabajo. Estoy demasiado mayor para esta mierda. Que no haya pillado la referencia, que lo deje en los comentarios. Bien, el caso es que a pesar de haber sido despedido, pues Eastwood encuentra un nuevo empleo, y es que un capataz le manda a México para que convenza a su hijo adolescente, con el que no tiene ningún tipo de relación, a que viaje con él a Estados Unidos. Y entonces, a partir de ese momento, la historia se convierte en una road movie donde Eastwood y este chico adolescente pues van viajando desde México hasta Estados Unidos, viviendo aventuras, y donde Eastwood le va enseñando las maravillas, las pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena. Vamos, una película a mitad de camino entre Gran Torino y La Mula, que ya habíamos visto otras veces, pero es que no solamente eso, sino que el resultado no funciona. La ejecución de la historia en pantalla no funciona. Sí, tiene esta forma de dirigir de Eastwood que es como muy contemplativa, muy bucólica, casi de postal, pero es que la película le falta chicha, es que no funciona en ningún momento. Pero es que no solamente eso, sino es que Cry Macho encierra su propia historia, que creo que nos da una lección a todos los que queremos dedicarnos a esto del mundo del cine. Y es que el guión lo escribió un tal Richard Rush en 1975. ¡75! Y se lo rechazaron hasta por 2 veces. Así que el tío dijo, mira, me la pela. Me la pela, yo voy a convertir la historia en un libro, en una novela, y, oh sorpresa, funcionó. Funcionó, la novela tuvo buenas críticas, se vendió más o menos bien, y entonces el tío dijo, ok, voy a intentar vender otra vez el guión sin cambiar ni una sola coma. Y sí, lo habéis adivinado, se lo compraron. O sea, estas cosas que tiene Hollywood. Si ha funcionado la novela, pues la película también funcionará, ¿no? Se lo compraron. Y estaréis pensando, bueno, ya está, ya termina la historia. No, porque la travesía que ha tenido que tener este proyecto para que finalmente vea la luz, vamos, una travesía por el desierto. Se le ofreció ya entonces el proyecto en los 80 a Clint Eastwood para que lo protagonizara, pero Eastwood lo rechazó en ese momento, sugiriendo en su lugar a Robert Mitchum. Esa película no se hizo. Se empezó a rodar la película, pero con Roy Scheider de protagonista. Esa película no se terminó.
Se le ofreció entonces, ya en los 2000, el proyecto a Arnold Schwarzenegger. Esa película no se hizo porque entonces a Schwarzenegger lo escogieron como gobernador de California. Bien. Después de cumplir su cargo electo, Arnie parecía que estaba dispuesto para protagonizar la película, pero no se hizo. ¿Por qué? Porque en ese momento se descubrió que el actor había sido infiel a su esposa con una empleada doméstica, una empleada del hogar, con quien además había tenido un hijo fuera del matrimonio. Así que había ciertas connotaciones de la historia que también entroncaban con esta historia personal, así que la película se decidió que no era el mejor momento para que Arnold Schwarzenegger protagonizara esta película. Así que el proyecto volvió de nuevo a las manos de Clint Eastwood, ¿no? Y por fin vio la luz en el año 2020. Y sí, es de estas historias, ¿no?, que es bonito que se cerrase el círculo, que a mí me gustan, ¿no?, de historias cinematográficas. Pero ojo, atención, digo yo que si el guión llevaba 50 años dando vueltas por los estudios de cine y no había terminado de rodarse, pues digo yo, a lo mejor, no sé, quizás, que no era lo suficientemente bueno como para que finalmente viese la luz. El propio David Zaslav, que era el jefazo máximo de Warner durante la pandemia, que es cuando se hizo la película, criticó que se le hubiera dado luz verde al proyecto, ¿no?, que se le hubieran dado 33 millones de dólares a Clint Eastwood, que por otro lado, para un proyecto de estas características, para Warner, que es un gran estudio, 33 millones, eso es calderilla. O sea, eso no es nada, es una película media, de presupuesto bajo. Bueno, pues aún así, Zaslav criticó que se le hubieran dado 33 millones a Clint Eastwood para que rodara Cara y Macho. Y la respuesta del resto de ejecutivos es que sí, que efectivamente que sabían que la película difícilmente iba a dar beneficios, pero que bueno, que era la última película de Clint Eastwood, porque ya en ese momento se vendió que Cry Macho iba a ser la última película de Clint Eastwood, así que veremos a ver qué es lo que pasa. Se hizo todo un homenaje, una retrospectiva para vender la película, con escenas de distintas películas clásicos de Clint Eastwood, como Unforgiven y demás, ¿no? Y se decía, ¿no?, lo que decían los ejecutivos a Zaslav, es que se lo debían a Clint Eastwood por tantos años de servicio, por haber entregado películas siempre por debajo del presupuesto y respetando las fechas de entrega y de rodaje, etcétera, etcétera. ¿Y sabes qué? Que la película fue un fracaso. Fue un fracaso como la mayoría de las películas de Warner durante la pandemia, ya sabéis, el estreno simultáneo en cines con HBO Max y etcétera, pues fue un fracaso absoluto, Cry Macho, un fracaso absoluto. Y a partir de entonces Warner, que entró en una quiebra total, todavía está en quiebra, no por culpa de Cry Macho, ¿no?, sino por una serie de malas decisiones. Bueno, pues la respuesta a partir de Cry Macho fue tajante. De Warner fue tajante. Dijeron: somos un estudio de cine. Nuestra obligación es hacer películas que den dinero. A partir de ahora no le debemos favores a nadie. Ni a Clint Eastwood, ni a nadie. Así que, bueno, sí. No tiene esto nada que ver en principio con Jurado número 2, las películas son independientes cada una, más allá del hecho de quién las haga. Y no dudo que Clint Eastwood todavía tiene algunos trucos debajo de su sombrero de vaquero para sorprendernos a nivel cinematográfico. Yo, vamos, obviamente si termina haciéndose esta Jurado número 2, compraré mi entrada de cine para ir a verla. Pero es que el precedente de Cry Macho me demostraba que Eastwood, para lo que está realmente, es para estar sentado en su mecedora, tapado con una mantita y viendo el atardecer. Qué mala era Cry Macho, pero qué bueno es Clint Eastwood. Una cosa no quita la otra. Esta es mi opinión, como siempre. Dejadme la vuestra en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback. Y si hay suerte, nos vemos mañana. Hasta entonces, chao familia.